¿Sientes miedo que un amigo o alguien que usted conoce se encuentre en el infierno, ardiendo por siempre en el tormento de fuego? Por otro lado, es posible que no se preocupe demasiado con el pensamiento de que sus enemigos estén ardiendo en el infierno. Tal vez usted no comparta este concepto de ir al infierno. Algunos piensan que es solo una mera superstición, pero ¿existe el infierno? Después de todo, si Dios es amor, ¿por qué habría de condenar a sufrir una agonía terrible para siempre en el infierno? ¿Podría ser solo un estado de separación eterna con Dios? ¿O existen diferentes niveles de tortura dependiendo de la gravedad de sus pecados? ¿Es un lugar real de sufrimiento o tal vez solo es el símbolo de un muy mal resultado después de la muerte? Incluso para los cristianos puede ser molesto y difícil de entender. La verdad es mucho más simple. Manténgase en sintonía con Beyond Today. Usted puede ser sorprendido por lo que enseña la Biblia. Vamos a abordar este tema difícil y responder a la pregunta: ¿existe el infierno? Join our host Steve Myers and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. ¿Hay un fuego literal ardiendo en el infierno o es solo una superstición? Usted ha oído hablar de las experiencias cercanas a la muerte de los que aparentemente mueren y luego viajan hacia una luz brillante, ven visiones de ángeles, cruzan el cielo. Sin embargo, no pueden permanecer bastante porque abruptamente revivieron. Pero hay aquellos que también dicen que casi han muerto y observan un camino al dominio del diablo. En su libro Un día en el infierno, Matthew Botsford describe el día en que salió del restaurante justo en el medio de un tiroteo. Una bala de 9 milímetros se alojó en la parte posterior de su cabeza antes de darse cuenta. Supuestamente murió e inmediatamente viajó a las profundidades del infierno. Él escribió acerca de lo que él cree que experimentó en el inframundo mientras estuvo en coma durante 27 días. Él lo describe de esta manera: sentí el calor como una punzada muy dolorosa por un breve momento en la parte superior de mi cabeza. Absoluta oscuridad me envolvió como si una espesa tinta negra hubiera sido derramada sobre mis ojos. Yo estaba colgando sobre un abismo. Voladuras de calor estallaron debajo de mí. Seres demoníacos con intensos ojos penetrantes llegaron arrastrándose hacia mí. Justo después, algo me agarró y me dijo: no es tu tiempo. Esta no es la experiencia cercana a la muerte que normalmente oímos hablar, pero ¿puede ser esa una realidad? ¿De dónde vino la idea de la existencia de este lugar? Tiene que ser directamente de las páginas de la Biblia, ¿no? Error. Millones alrededor del mundo creen que sus enemigos e incluso algunos de sus seres queridos están ardiendo en las llamas del infierno, pero ¿puede ser cierto? ¿Qué crees? Una encuesta reciente encontró que la mayoría de los americanos lo creen del todo. Y no es solo los americanos. En el Reino Unido y Australia, más de 3 de 10 creen en el infierno, sobre el mismo número de canadienses que aceptan que es verdad también. Ahora, creer que el infierno es un lugar real donde las personas malas que han llevado vidas pecaminosas son castigadas eternamente es bastante común. Pero en el otro lado de la moneda, muchos luchan para entender cómo un Dios amoroso podría ser el mismo que condenaría a la mayoría de la humanidad al tormento eterno. ¿Cómo puede ser eso amor? Entonces, ¿cuáles son los hechos? ¿Es realidad o simbólico? ¿Es solo una simple ficción o es algo completamente distinto? ¿Sabía usted que en la historia misma ninguno de los primeros cristianos creyeron en la idea de un infierno ardiente? Aparece hasta cientos de años después de la crucifixión de Jesús. No era la enseñanza de Jesús o de la Biblia. ¿Suena descabellado? Casi increíble. En un momento vamos a ver exactamente lo que Jesús enseñó y la iglesia primitiva sobre el juicio y el infierno. ¿Dónde surgió el concepto o a partir de dónde surgió la idea de almas quemándose en el tormento del fuego eterno? Dante Alighieri
En los años 1300 escribió una descripción imaginaria del infierno en su obra titulada La Divina Comedia. La sección comienza con una historia épica que se conoce como el infierno. Es esta una historia que probablemente es la más responsable de las ideas sobre el infierno hoy. Porque, ¿cómo pudo una historia sobre el infierno influir en las ideas de lo que millones de personas creen? He aquí cómo, en su poema, Dante imagina el antiguo poeta romano Virgilio. Lo lleva en un tour guiado por el infierno. En la puerta de entrada al infierno, Dante es el signo ominoso. Abandonen toda esperanza los que entran aquí. Virgilio le dice a Dante sobre el viaje por el infierno en el infierno. Yo seré su guía y tú sígueme, y yo te llevaré a través de un mundo de dolor, donde las almas muertas se retuercen de dolor sin fin y lloran, porque lloran para morir de nuevo. Dante lo lleva a través de los 9 círculos del infierno, varios compartimentos y los niveles de la otra vida tortuosa. Escribe acerca de lo que se imagina. Así que en la zanja, lejos por debajo del arco en que nos encontrábamos, burbujeaba una sustancia viscosa. Yo solo vi las burbujas subiendo y reventando. Un enorme tirón de masas surgen, se estiran y contraen repetidamente. Él mira y logra ver a alguien condenado en este nivel. El pecador se hundió en el lugar del tormento y los que estaban allí eran pinchados con un trinche de 100 puntas. Él imagina un perro de 3 cabezas que guardan los pecadores glotones, sádicos. Están obligados a tumbarse en un granizo vil, producido por la incesante y asquerosa lluvia helada. Dante muestra almas encerradas en tumbas de fuego abrasador, hirviendo, personas en sangre, llovía fuego, demonios maliciosos empujando, latigando y venciendo a los que se han perdido. Estos pecadores son enterrados de cabeza, pero sufren aún más la miseria de las llamas abrasadoras, quemándose en los pies. Pero este no es el destino de todos. Otros están congelados en un lago hasta la cabeza para sufrir la agonía del escozor intenso del frío, en donde solo es capaz de mover su crujir de dientes. Dante creó una escena impresionante. Las imágenes visuales han sido grabadas en las mentes de las personas. Jugó con nuestros peores temores. La escena capturada en su imaginación provocó la tensión y el horror del mundo. Debido a que esta es una historia sobre el infierno, pintó con eficacia una imagen horrible del castigo para el pecador. Esa historia dio forma al moldeable pensamiento del mundo. No fue la Biblia. No hay que olvidar que era una época muy distinta a la actual. No había en las librerías una Biblia. No había una Biblia en cada hogar. Así que no me sorprende que las personas creyeran que era cierto, aunque no tenga ninguna referencia a pasajes bíblicos reales. Es lo que se convirtió en el punto de referencia de lo que usted cree sobre lo que la vida futura debería ser. Incluso la Enciclopedia Católica lo llama el Sagrado Poema. El infierno de Dante se convirtió en el estándar de lo que es el infierno y para quién es. Esto es importante. Es ficción, fantasía e imaginación. Es una historia inventada y fingida. Este poema no es absolutamente literal. No es una interpretación objetiva de la enseñanza de la Biblia sobre el infierno. No es lo que Jesús enseñó sobre el destino de los pecadores. Dante escribió la Divina Comedia de una alegoría, una historia imaginaria. Refleja la política y la historia de la Italia de sus días. El propio autor probablemente no se dio cuenta del increíble impacto que tendría sobre las ideas de la gente. Exaltado, reforzó la creencia de que debe haber un castigo para los malvados incorregibles en un infierno que siempre arde. El resultado, tristemente,
Muchos han llegado a creer que las visiones de Dante son más o menos precisas, pero no lo son. Basta con pensar en esto. Más personas se han visto influenciadas por el infierno imaginario de Dante que por lo que Jesús enseñó. Eso significa que la teología, la religión, sí, tal vez incluso su iglesia. De hecho, usted ha sido infectado por esta tradición popular. El infierno de Dante ha sustituido a la verdadera enseñanza bíblica sobre el infierno en su mente. ¿Sabes lo que la Biblia realmente enseña sobre el castigo eterno? Me gustaría ayudarle a que lo entienda mejor con nuestra ayuda de estudio gratuito, El cielo y el infierno, que enseña realmente la Biblia. Le va a ayudar a usted a cómo descubrir lo que Dios tiene que decir sobre el tema del cielo y el infierno y explicar por qué es importante entenderlo. Para solicitar una copia gratuita, contáctenos en eduy.org para una copia totalmente en español, o vaya en línea a beyondtoday.tv para leer o descargar El cielo y el infierno, que enseña realmente la Biblia. Si usted vive fuera de América del Norte, no deje de escribirnos a la dirección que aparece en su pantalla a lo largo del programa. La sorprendente verdad acerca del cielo y el infierno es tan diferente de lo que la mayoría se les ha enseñado, y tal vez muy diferente de lo que has creído. Usted realmente necesita esta reveladora ayuda de estudio. Le ayudará a basar sus creencias en la verdad sólida de la Biblia. Por lo tanto, asegúrese de contactarnos en eduy.org para una copia en español. Ahora bien, esto puede ser impactante. La Biblia dice que hay en el infierno. Ahora, antes de despedirme, esto es lo que quiero decir. Esta clase de infierno que la mayoría de la gente cree es lo que no es real. Espero que no me malinterprete. La Biblia enseña que vendrá un juicio para cada ser humano. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuál es exactamente el máximo castigo para los pecadores no arrepentidos? Hay muchas ideas por ahí. El grupo de investigación Barna informó, si bien no es la visión dominante del infierno particularmente popular, hay varias perspectivas. Ahora, esto es solo en los Estados Unidos. 4 de cada 10 adultos creen que el infierno es un estado de eterna separación de la presencia de Dios. En segundo lugar, dicen que es un lugar real de tormento y sufrimiento donde las almas de la gente van después de morir. 13% cree que el infierno es solo un símbolo de un mal resultado desconocido después de la muerte. ¿Qué cree usted acerca del infierno? ¿Es bíblico? ¿Cuál es la verdad? ¿Y debería importarle a usted? Alguien planteó esta cuestión en el sitio de internet Yahoo Respuestas. ¿Cómo describiría el infierno? Las respuestas actuales que las personas dieron fueron muy interesantes. El infierno podría ser un agujero negro, el masivo, la madre de todos los agujeros negros, o que podría ser una estrella enana blanca. Imagínese con una temperatura de millones de grados. Es una dimensión donde la luz y el amor de Dios no llegan. Creo que el infierno es aproximadamente 3.500 millas en línea recta desde donde se encuentra actualmente. La ciencia moderna incluso puede decir que el centro de la Tierra es realmente caliente. ¿Cómo describiría el infierno? En un lugar donde los pecadores experimentan la eterna e interminable ira de Dios, del tormento emocional, mental y físico. Ellos merecen sufrir la vergüenza, el remordimiento y el dolor para siempre. Creo que el infierno es un símbolo de una eternidad sin Dios. Ven una eternidad de infierno, de las decepciones, fracasos y penas, sin tener ninguna esperanza. Me imagino que el infierno sería para los pecadores como tener siempre una tienda, como un Walmart, con una tarjeta que se tambalea como loco y tiene ruedas ruidosamente chillonas.
La tienda está llena. Los bebés no paran de llorar. A continuación tienes que esperar en una larga fila con cientos de personas enojadas, personas sudando con el aire acondicionado. Cuando finalmente llegas a la cajera, ninguno de sus artículos tiene la etiqueta de precio en ellos. Ahora tienes que llamar por megáfono para una revisión de precios en cada artículo. Cuando finalmente sales por la puerta, te llevan de nuevo al centro de la fila. Estas son solo algunas de las muchas ideas acerca del infierno. ¿Enseña la Biblia que ninguna de esas ideas son correctas y lo que realmente sucede a las personas cuando mueren? No. Contrariamente a la opinión popular y a la mayoría de religiones, la Biblia no enseña eso. Observe esta breve pero poderosa escritura. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se ha dado cuenta el contraste descrito en este versículo? ¿Qué ganan los pecadores? Ganan la muerte. La vida no es eterna, pero por otro lado, el premio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así, la clara enseñanza de Dios es que la paga del pecado es muerte, no vida eterna en tormento. Simple, pero cierto. Sin embargo, muchos confunden esta verdad muy simple. Claramente, observe cómo las Escrituras describen esto. Dios dice: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Unos pocos versículos después, Dios repite esto, dándole énfasis. El alma que pecare, esa morirá. Esto es importante. Es una gran diferencia entre lo que Dios dice y lo que muchas personas creen. Dios nos dice que las almas pueden morir. La Biblia claramente dice que no irán automáticamente a vivir para siempre, ya sea en el infierno o en el cielo. Jesús mismo enseñó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo muy importante en este famoso verso que usted puede que no haya entendido. Jesús nos dice que sin su sacrificio morimos, perecemos, no vivimos para siempre. Se perece significa simplemente dejar de vivir, ser destruido o desaparecer en la nada, para dejar de existir, no tener vida eterna en tormento. Puede que se haya dado cuenta que las enseñanzas de Jesús es exactamente eso. Así que aquí está el reto. ¿Estás dispuesto a ser honesto contigo mismo y mirar los hechos de la Biblia y considerar qué es lo que es posible o lo que le han enseñado sea un error? He aquí otro pasaje que Dios inspiró y usted no debería pasar por alto. Esto da una idea de la verdad sobre el infierno. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Eterno de los ejércitos. ¿Habrá castigo para los malvados? Sí. ¿Es un infierno de fuego siempre ardiendo? No, su castigo, los malhechores serán quemados. No en un eterno tormento de tortura, sino una penalización misericordiosa. Personas pecadoras no arrepentidas se quemarán para siempre en un lugar destruidos y reducidos a cenizas por las llamas de un lago de fuego. Puede sonar extraño, pero eso es exactamente lo que Jesús enseñó. Los que rechazan voluntariamente el camino de vida de Dios dejarán de existir y no sufrirán para siempre. Aquellos que optan por no arrepentirse de sus malas actitudes y pecados serán castigados por el fuego, pero no el fuego del infierno mítico de la imaginación, y no es el aislamiento de parte de Dios. No está en el centro de la tierra, no es un interminable tormento emocional y no es una eterna vergüenza, arrepentimiento y dolor. La Biblia muestra que Dios es un Dios de misericordia y amor.
Los impíos serán consumidos por el fuego y el olvido. Ellos no serán torturados por toda la eternidad. Ellos recibirán su castigo eterno, pero no los castiga eternamente. Su muerte, su castigo eterno durará para siempre, pero no el castigo. Dios es Dios de gran misericordia, sabiduría y justo juicio. Usted no tiene que enredarse con las tradiciones inventadas, sino que puede estar tranquilo. Podemos ser alentados en lo que Jesús realmente enseñó en las páginas de su Biblia. Hay mucho más que considerar sobre el tema del infierno y me gustaría ayudarlo a que entienda este tema. Así que ordene nuestra oferta gratuita de ayuda de estudio de la Biblia, el cielo y el infierno, que enseña realmente la Biblia, para un estudio en profundidad de los detalles en las enseñanzas de Jesús. Y cuando usted solicite el cielo y el infierno, que enseña realmente la Biblia, también le enviaremos una suscripción gratuita a nuestra revista bimensual, Las Buenas Noticias. Cuenta con valiosos artículos sobre temas que le abrirán los ojos a las impresionantes verdades de la Biblia. Las Buenas Noticias también le ayudarán a descubrir más acerca de Jesucristo y cómo se puede construir una relación profunda con Él. Para solicitar Las Buenas Noticias y nuestra ayuda de estudio, El cielo y el infierno, que enseña realmente la Biblia, totalmente en español, contáctenos en eduy.org. Y cuando usted visite nuestro sitio beyondtoday.tv, le invitamos a unirse a nosotros durante toda la semana para nuestros videos en línea de diarios de Beyond Today. Estos comentarios cortos también están disponibles en español en nuestro sitio web eduy.org. Nuestro tema de hoy: ¿existe el infierno? ¿Es Dios cruel? ¿Se torturan a los impíos para siempre? ¿O es solo una idea? Para discutir más a fondo lo que la Biblia enseña, se encuentran nuestros compañeros anfitriones Darris McNeely y Gary Petty. Ahora, alguien escuchando el programa podría tener un par de inquietudes viniendo a sus mentes. Varios pasajes. Puede decir, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿No dice la Biblia algo al respecto? Y uno de ellos es lo que Jesús mencionó en el libro de Mateo, Mateo 10, versículo 28. Cristo dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que es capaz de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y alguien dice, bien, ¿no está Jesús hablando acerca del infierno? Pero ¿qué es exactamente lo que quiso decir? En este verso, Cristo se refiere a un lugar real en Jerusalén. Sus discípulos habrían sabido exactamente lo que estaba diciendo. Se trata del Valle de Hinnom, lo que era un lugar de basura. Los incendios estaban todo el tiempo. La gente quema las cosas. ¿Qué significa la palabra infierno? La palabra para el infierno se traduce del Gehenna, en el griego del Valle de Hinnom. Y es un lugar real. Y así ellos entendieron la referencia, que claramente no es como algo bajo el suelo o un lugar siempre ardiente de tormento, sino que es un lugar geográfico. En realidad usted puede ir a Jerusalén hoy. He caminado por el infierno. He caminado de un extremo del Valle del Hinnom hacia el otro. Es más bien tierra pastoril hoy. Y usted puede dar un paseo por el infierno si quiere, porque está en Jerusalén hoy. Ellos entendieron exactamente de lo que estaba hablando. Es muy interesante lo que mencionas. Si nos fijamos en el idioma hebreo y griego, hay muchas palabras diferentes que se traducen al español como infierno. Sin embargo, casi exclusivamente, pero casi todo el tiempo, Jesús usa la palabra Gehenna. Otros escritores lo hacen, y la razón por la cual solo las personas que habían estado viviendo alrededor de Jerusalén podrían saber que era un lugar. Así que el uso de la palabra es muy particular. Ese lugar que usó es para una lección objetiva de juicio. Quería realmente pintar un cuadro claro para ellos. Otro de estos pasajes se usa en el libro de Marcos. En Marcos 9, verso 48, Cristo dijo así: el fuego nunca se apaga. Alguien podría señalar y decir, es un tormento eterno, que eso debe ser correcto. No, no es el tormento eterno. Se está hablando de un tiempo real de juicio, el fuego que nunca se apaga. En otras palabras, lo que es en sí combustible quemándose y no se extingue, y ha hecho referencia a un tiempo de juicio. En otras escrituras
claramente hablan. Apocalipsis 20, segunda de Pedro 3, donde va a haber una transformación completa de la tierra en un momento en que los cielos se derretirán y los elementos se derretirán por el fuego y un cambio completo se llevará a cabo y que es un tiempo de juicio. Y curiosamente, usted citó una serie de encuestas en su programa de hoy. La mayoría de esas personas realmente creen, o la mayoría de la gente no cree en el infierno, mientras que otros tienen esta idea del infierno. Ambos están equivocados, porque ellos no entienden lo que la Biblia dice acerca de este tema y ellos pierden la enseñanza completa acerca de lo que Dios tiene, un tiempo de juicio, que es el versículo que usted está mencionando. Eterno fue utilizado en la Biblia para referirse simplemente a algo permanente. Hay ejemplos donde dice en Judas que Sodoma sufrió el castigo del fuego eterno. Sin embargo, sabemos que Sodoma no sigue ardiendo hoy, pero es que lo hizo sufrir un veredicto permanente de Dios y el fuego ha quemado y no está ardiendo hoy todavía. Al igual que los incendios forestales inextinguibles, hoy no pueden detenerse mientras consumen. Es interesante también. La mayoría tiene este concepto de que este castigo vendría después de la muerte. Pero eso no es cuando esté llena del que Cristo está hablando, ¿verdad? No, eso viene al final de la etapa. De nuevo Apocalipsis 20 describe esto y segunda de Pedro 3. Hay un tiempo que la sentencia de la Biblia predice con mucha claridad y que la Escritura lo que tiene que ver. Temamos a aquel que tiene la capacidad de destruir cuerpo y alma en el tiempo del juicio. Y eso es lo que hace referencia, de nuevo, es lo que la gente se pierde cuando creen que se ha atribuido a un infierno de fuego siempre ardiente. Al final de Apocalipsis se le llama el lago de fuego. Toda la tierra es destruida por el fuego y luego se vuelve a crear. Y Dios realmente trae la nueva Jerusalén, el cual es su trono, viniendo a esta tierra. Se presenta una imagen totalmente diferente al infierno de Dante. En lugar de este temor al castigo y el tormento eterno, a darnos cuenta de que es mejor estar haciendo algo con nuestras vidas, ¿no? Será mejor que nosotros mismos y nuestra vida con Dios. Estas escrituras nos enseñen y nos motiven para ir a Dios por amor y no por temor. Está llegando un momento en que Dios juzgará a los malvados incorregibles con la muerte eterna, la aniquilación. Hay muchas facetas en el concepto del infierno, pero no tiene por qué ser confuso. Es por eso que usted debe solicitar su copia gratuita de El cielo y el infierno, que enseña realmente la Biblia, y su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Contáctenos para la versión en español en eduy.org o bien puede leerse en línea en beyondtoday.tv. Quisiéramos saber de usted. Puede que usted no sepa que la Iglesia de Dios Unida tiene cientos de congregaciones en los Estados Unidos y alrededor del mundo que guardan el sábado. Con el cuidado de los pastores pueden ayudarle a crecer en la fe como un discípulo de Jesucristo. Vaya a beyondtoday.tv y haga clic en la pestaña Contactos para encontrar una congregación cerca de usted. Llame a uno de nuestros pastores. A estos les encantaría saber de usted. Existe una contradicción. Dios es un Dios de misericordia y amor. Los que rechazan consciente y voluntariamente su camino de vida no van a sufrir para siempre en el infierno o de alguna manera ser torturados por toda la eternidad. La Biblia dice que serán consumidos por el fuego y el olvido. Imagínese, incluso la muerte definitiva del malvado incorregible es un acto de justicia y de misericordia por parte de Dios. Todos podemos estar agradecidos que tenemos un Dios de justicia y Él es justo, y su plan de salvación a través de Cristo. Gracias por estar con nosotros y asegúrese de decirle a su familia y amigos acerca de Beyond Today. Únase a nosotros en la oración: venga a tu reino. Para Beyond Today, soy Steve Myers. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.